Oigan, ¿les ha pasado alguna vez, si hablan más de un idioma, claro, que sienten como si se cambiaran de ropa al cambiar de lengua? Ujú. No es nada más cambiar palabras, ¿eh? Es como si la voz, no sé, sonara diferente, el ritmo fuera otro, hasta los gestos cambian, Sí, totalmente. Mucha gente lo siente. ¿verdad? Y te preguntas, ¿será pura imaginación mía? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a explorar justo eso. Este fenómeno fascinante. Exacto, la idea de que al hablar otra lengua, chance y no solo traducimos, sino que podríamos estar pues adoptando como un otro yo, un alter ego lingüístico, por así decirlo. Casi como actores, ¿no? Justo, como actores en distintos escenarios culturales. Y para guiarnos en esta exploración, nos vamos a basar mucho en una investigación súper interesante de Ana Paula Petru Ferreira Engelbert. Ella es profesora allá en Brasil. Una investigadora que le ha entrado duro al tema. Sí, la meta hoy es tratar de entender qué dice la ciencia. O sea, ¿de verdad nos transformamos un poquito al cambiar de idioma? ¿Y por qué pasa? A ver, vamos a desmenuzar esto. Venga. Y es que, como decías, esa sensación es muy común. Y tienes toda la razón. No es imaginación, ¿eh? Ajá, Lo interesante es que la ciencia poco a poco está como validando esa experiencia que comparten millones de personas bilingües, multilingües. órale. Y esa analogía del actor que mencionaste, que usa Engelbert, es clave en su trabajo. Ella sugiere que cuando nos metemos en otra lengua, Ujú. no solo aprendemos las palabras y la gramática, sino que también incorporamos, muchas veces sin darnos cuenta, características de cómo se expresa la gente que habla esa lengua. Como sus manerismos, su estilo. Algo así, sus características expresivas. Y así pues construimos ese alter ego. Es seguir siendo nosotros mismos, pero como adaptados, ¿sabes? Matizados por ese nuevo código lingüístico y cultural. Claro, tiene sentido. Pero lo importante aquí es justo eso que planteas. Ir más allá de la anécdota, de a mí me pasa, y ver qué pruebas hay, qué evidencia respalda esta idea. Exactamente. Brincar de la sensación a la ciencia dura. Entonces, ¿cómo le haces para investigar algo que suena tan subjetivo como sentirte diferente? ¿Qué hizo Engelbert exactamente para estudiar este alter ego? Pues mira, el diseño de su estudio fue bastante ingenioso, la verdad. Justo para poder capturar las dos cosas, los cambios físicos en la voz y cómo la gente percibe esos cambios. A ver, cuéntame. Participaron 16 personas bilingües, todas, fíjate, con portugués brasileño como lengua materna e inglés como segunda lengua. Ah, ok, eso permite comparar bien, ¿no? El mismo cambio en todas. Exacto. Comparar sistemáticamente entre los dos idiomas para cada persona. Muy controlado. Entiendo, un grupo bien definido. ¿Y qué les pusieron a hacer para ver si había cambios o no? Les grabaron la voz en dos situaciones distintas. Primero les pidieron leer en voz alta unos textos y frases específicas, Ujú. tanto en portugués como en inglés. Esto funciona como una base, ¿sabes? Controlada, porque el texto es el mismo y puedes analizar las características de la voz de forma más aislada. Claro, es más fácil medir así. Pero, claro, leer no es lo mismo que hablar normal, ¿verdad? No, pues no. Cuando platicas es donde sale más la personalidad, ¿o no? Justo, exactamente. Por eso, la segunda parte era grabar conversaciones espontáneas, en los dos idiomas. Ah, ok, la charla natural. Ahí es donde se esperaba que esos posibles alter egos salieran más a flote, ¿no? Con toda la naturalidad, la expresividad de una conversación real. Tiene lógica. Pero el estudio no se quedó ahí en grabar y analizar las voces de los que hablaban. Hubo una segunda fase, igual de importante. ¿Así? ¿Qué más hicieron? Suena a que pusieron a otros a escuchar. Le diste justo eso. Reunieron a un panel de 14 oyentes, también bilingües de portugués e inglés. Ok, Y estos oyentes escucharon pares de grabaciones, una en portugués y otra en inglés, de cada uno de los 16 participantes originales. ajá. ¿Y qué tenían que hacer los oyentes? Su tarea era doble. Primero, decir si creían que las dos grabaciones de cada par eran de la misma persona. Para ver si se reconocía a la persona, supongo. Exacto. Y segundo, y aquí viene lo interesante, describir las diferencias que notaban entre la voz en portugués y la voz en inglés de esa misma persona. Ah, qué buena idea. O sea, combinas el análisis técnico del sonido con lo que la gente de a pie percibe. Precisamente, los dos ángulos.
Por un lado, tener datos duros, mediciones acústicas objetivas de cómo cambiaba la voz físicamente. Ujú. Y por otro, entender cómo esos cambios los interpretaban otros humanos. ¿Qué significado social o emocional les daban? Y me imagino que los resultados de esas mediciones fueron, pues, reveladores. Aquí es donde se pone buena la cosa, ¿no? Totalmente. El análisis acústico, el de las computadoras, no dejó lugar a dudas, ¿eh? No, ¿qué encontraron? Encontraron diferencias estadísticamente significativas. O sea, no por casualidad. En un montón de parámetros de la voz, cuando la gente hablaba inglés, comparado con cuando hablaban portugués. O sea, no eran cambios chiquitos o al azar. Para nada. Eran cambios consistentes y medibles. ¿Y qué tipo de cambios? Digo, para que entendamos mejor, ¿qué fue lo que cambió? Claro. Mira, uno de los cambios más claros fue en lo que llamamos la melodía del habla. El tono fundamental, o F0. La melodía, como si cantaran diferente. Algo así. Piensa como en la nota musical base sobre la que hablamos. Se vio que el tono promedio y los patrones de entonación. Como sube y baja la voz. Exacto, cómo sube y baja para hacer preguntas, afirmaciones, etc. Pues todo eso se ajustaba a lo típico de cada idioma. Ah, ok. El inglés y el portugués tienen musicalidades diferentes y las voces de los participantes lo reflejaban. A lo mejor la voz sonaba un poquito más aguda o más grave en promedio o hacía inflexiones distintas al cambiar de idioma. Entiendo. Como si afinaran su instrumento vocal diferente para cada canción lingüística. Ya no solo las palabras, sino la musiquita de fondo. Esa es buena analogía. Es justo eso. Y no paró ahí, ¿eh? Otro hallazgo importante tuvo que ver con la textura o el color de la voz. Textura, color, ¿cómo es eso? Técnicamente tiene que ver con el espectro acústico, o sea, cómo se reparte la energía del sonido en las diferentes frecuencias. Simplificando mucho, es lo que hace que la misma nota suene diferente si la toca un violín o una flauta. Tienen diferente timbre, diferente textura. Ya, entiendo. Pues esa cualidad de la voz, esa resonancia, también cambiaba. Órale, ¿y eso qué sugiere? ¿Que movían diferente la boca o qué? Sugiere ajustes bien sutiles, pero consistentes, en todo el aparato vocal. La forma de la garganta, dónde pones la lengua, cuánto abres la boca, incluso cómo resuena el sonido en la nariz. ¡Wow! Son ajustes que hacemos casi sin pensar, ¿sabes? Para producir los sonidos como deben sonar en el idioma que estamos hablando. Es como si todo el sistema se reconfigurara un poquito. ¡Qué increíble! O sea, no es solo la melodía, sino también el timbre, la calidad misma del sonido que hacemos. ¿Hubo algo más? ¿Algún otro cambio acústico importante? Sí. Un tercer aspecto clave fue el ritmo. Y la prosodía en general. Cada idioma tiene su propio pulso, su cadencia. Ajá. El inglés, por ejemplo, se conoce como lengua de ritmo acentual. ¿Ritmo acentual? Sí, significa que el tiempo entre las sílabas que llevan acento tiende a ser más o menos igual. Y las sílabas que no llevan acento como que se apachurran o se estiran para caber en ese tiempo. Ya veo. En cambio, el portugués, como el español, es de ritmo silábico. Ahí, cada sílaba tiende a durar más o menos lo mismo. Y eso crea una sensación rítmica diferente, más constante, sílaba por sílaba. Ya veo. Como pasar de un compás de música a otro totalmente diferente. Y supongo que ese cambio de ritmo se debe notar un montón al oído, ¿no? Muchísimo, súper notorio. Al cambiar entre estos sistemas rítmicos, toda la dinámica de cómo fluye el habla se altera. La velocidad, las pausas, cómo agrupas las palabras. Claro. Este cambio en el ritmo contribuye muchísimo a esa percepción general de que la persona suena diferente en el otro idioma. Es una de las pistas más fuertes que captamos. Entendido. Entonces, los datos físicos están claros. La voz cambia en tono, o sea, melodía, timbre, textura o color y ritmo. La ciencia confirma la base física de esa sensación de cambio. Pero, ¿qué pasó con los oyentes? ¿Cómo interpretaron ellos estas diferencias acústicas? ¿Solo dijeron, suena más agudo o habla más rápido o fueron más allá? Aquí es donde la investigación da un salto bien interesante y se conecta de lleno con la idea del alter ego. A ver. Primero, los oyentes sí identificaron correctamente, casi siempre, que las grabaciones en portugués y en inglés eran de la misma persona. O sea, los cambios no eran tan drásticos como para no reconocer a quien hablaba. Ok, eso tiene sentido. Sin embargo,
Sus descripciones de las diferencias fueron mucho más allá de lo puramente acústico. ¿Cómo que más allá? ¿Qué tipo de cosas decían? Empezaron a atribuir de forma muy consistente diferentes rasgos de personalidad y hasta estados emocionales a la misma persona, pero dependía del idioma en que le escuchaban hablar. No manches, ¿en serio? ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, era común que describieran la voz de alguien en inglés como más segura o más asertiva, más formal, incluso a veces más fría. ¡Wow! Mientras que la voz de esa mismita persona en portugués, su lengua materna, la percibían como más relajada, más cálida, más amigable o más emocional. ¡Qué fuerte! O sea, el mismo individuo, nomás por cambiar de idioma, proyectaba una imagen psicológica distinta para los demás. ¿El cambio físico se traducía en una interpretación de carácter? Exactamente. Y esto es lo fascinante, ¿no? Cómo esas variaciones objetivas, medibles, en tono, timbre, ritmo, son interpretadas social y emocionalmente por los que escuchan. Claro. No oímos solo sonido, oímos personalidades, intenciones, estados de ánimo. Y parece que el idioma que hablas activa interpretaciones diferentes. Aquí es donde esa analogía del actor que propuso Engelbert se vuelve tan potente, tan explicativa. Sí. A ver, retomemos esa analogía. ¿Cómo explica ella que no sea nomás como imitar, sino algo más profundo que tiene que ver con la cultura? La idea es que cuando aprendemos y usamos una segunda lengua, no estamos nada más aprendiendo a mapear sonidos y reglas gramaticales. Ajá. Estamos, y en gran medida, sin darnos cuenta, asimilando todo un sistema complejo de comunicación que está súper arraigado en la cultura de esa lengua. La entonación específica que usas para mostrar duda en inglés, la cadencia para sonar convincente en portugués, el volumen adecuado en diferentes situaciones sociales, el ritmo que se espera en una conversación, todo eso es parte de un guión cultural no escrito que vamos internalizando. Órale, es como si junto con el idioma nos aprendiéramos las reglas no dichas de cómo ser cuando usas ese idioma en su ambiente cultural. Precisamente, no es una actuación consciente como en el teatro, sino una adaptación bien profunda. Y este alter ego lingüístico que sale, a menudo está súper moldeado por el contexto en el que aprendimos y usamos más cada idioma. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con el contexto? Pues, por ejemplo, si alguien aprendió inglés sobre todo en la escuela o en el trabajo, es muy probable que su yo en inglés suene más formal, más estructurado, chance más directo, porque esas son las normas de comunicación que asoció con esa lengua en esos lugares. Claro, el inglés de la chamba puede ser diferente del inglés con los cuates, si es que lo usas así. Exacto. Y en cambio, la lengua materna, que normalmente la asocias con la niñez, la familia, los afectos más cercanos, Sí. probablemente se manifieste como una voz y un estilo que proyecten más cercanía, más calidez, más espontaneidad emocional. Los contextos de uso le dan color a cómo vivimos cada lengua. Ya me queda mucho más claro ahora. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el significado más grande de todo esto? ¿Por qué debería importarnos que formemos estos alter egos lingüísticos? ¿Qué implicaciones tiene? Pues las implicaciones son bastante importantes, fíjate. Tocan varias cosas. Primero, redefine un poco lo que entendemos por ser fluido en un idioma. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Tradicionalmente pensamos en fluidez como tener mucho vocabulario y usar bien la gramática, ¿no? Pues sí, básicamente. Pero esta investigación sugiere que la verdadera fluidez, la avanzada, implica mucho más. Implica poder como encarnar la música del idioma, su prosodia, su ritmo característico, y poder navegar, casi por intuición, las normas culturales que vienen con su uso. Es casi como una habilidad de actuación, de poder actuar de forma creíble dentro de esa cultura. Ándale, algo así, una habilidad performativa. Le da una profundidad distinta al concepto de fluidez, más allá de lo técnico. Es como saber bailar la música de ese idioma, no solo saberte los pasos. Qué buena metáfora. Sí, me gusta. Saber bailar la música. Exacto. Y segundo, y esto es súper importante a nivel personal para mucha gente, valida la experiencia bilingüe. ¿En qué sentido la valida? Esa sensación que a veces es incómoda, ¿no? De no ser yo mismo o de sonar falso cuando cambias de idioma. Sí, creo que a muchos les pasa. Bueno, pues no debería verse como que no eres auténtico. Al contrario, lo que muestra esta investigación es que se trata de una adaptación súper sofisticada y muy hábil. Ah, mira. Es una prueba de flexibilidad cognitiva y de la capacidad de ampliar tu propia identidad para encajar en diferentes mundos,
lingüísticos y culturales. Oye, qué alivio escucharlo así. No es ser menos auténtico, sino tener, pues, un repertorio para expresarte más amplio. Una herramienta más, no una máscara. Justamente, es una expansión de la identidad, no una traición. Y esto nos lleva a una tercera implicación importante, que tiene que ver con cómo enseñamos idiomas. La nación, el ritmo, el acento es tan importante para comunicarse bien y para cómo te perciben los demás, pues quizá deberíamos ponerle más atención en la enseñanza. ¿Tiene lógica? No se trata solo de aprender a pronunciar palabras sueltas correctamente, sino de captar y practicar la melodía y el ritmo generales del idioma, y entender que comunican culturalmente esos patrones. Claro. Enfocarse no solo en qué dices, sino en cómo lo dices y el significado cultural que lleva ese cómo. Una comunicación más completa, ¿no? Así es. La comunicación humana es muchísimo más que la suma de las palabras. Cómo suenan esas palabras, el contexto, la intención que se percibe, todo eso juega un papel enorme. De verdad que es fascinante cómo algo tan personal como la propia voz puede revelar tanto sobre cómo se cruzan lenguaje, cultura e identidad. Y la idea final que nos deja esta línea de investigación es bastante potente, yo diría, y hasta empoderadora para quienes andan navegando entre lenguas. ¿Cuál es esa idea? Que la próxima vez que una persona bilingüe se escucha hablando en su segunda, tercera, cuarta lengua y se sorprenda de lo diferente que suena, Ajá. en lugar de sentirse rara o insegura, quizás debería verlo como una celebración de su propia capacidad de adaptarse. No está perdiendo su yo verdadero, lo está expandiendo. Me gusta mucho esa perspectiva. Es una expansión, no una pérdida ni una falsificación. Una identidad que se hace más rica, más compleja. Exacto, es una manifestación de la increíble plasticidad del cerebro y de la identidad humana, la habilidad de integrar no solo palabras y reglas nuevas, sino nuevas formas de ser y de sonar en el mundo. Construir estos alter egos es en efecto seguir siendo uno mismo, pero una versión más versátil, más rica, con una voz adaptada para cada uno de los mundos lingüísticos que habitas. Ok, entonces, recapitulando un poco. Esa sensación casi universal entre bilingües de sentirnos y sonar diferente al cambiar de idioma, pues resulta que tiene una base científica sólida. Nuestra voz sí cambia físicamente en su melodía, su textura, su ritmo, y se puede medir. Pero lo más revelador es que estos cambios no se quedan solo en el sonido. No, claro. Son interpretados por los demás que nos atribuyen diferentes rasgos de personalidad o hasta emociones según la lengua que usemos. Es como si, al aprender un idioma, asimiláramos un guión cultural complejo y nos volviéramos una especie de actor que adapta su personaje al escenario lingüístico. Exacto. Y que no es falsedad, sino una adaptación súper sofisticada que expande nuestra identidad. Una síntesis muy precisa de los hallazgos y lo que implican. Y todo esto, la verdad, me deja con una pregunta dándome vueltas en la cabeza. A ver. Si este alter ego lingüístico se forma, como dices, en gran medida sin que nos demos cuenta, moldeado por las culturas y los contextos donde usamos cada idioma, ¿qué pasaría si intentáramos ser más conscientes en este proceso? Interesante. ¿A qué te refieres? O sea, si al aprender una lengua exploráramos activamente, con intención, diferentes contextos culturales y estilos de comunicación que van con ella, podríamos de alguna manera, no sé, como esculpir o refinar conscientemente esa nueva faceta de nuestra identidad lingüística que estamos construyendo. ¡Wow! Es una reflexión sobre si tenemos, pues, agencia, ¿no? Si podemos participar activamente en cómo se expande quiénes somos a través del lenguaje. Es una pregunta excelente y muy, muy provocadora. Abre la puerta a pensar no solo en la plasticidad del lenguaje, sino en la de la propia identidad y en la posibilidad de una co-construcción más consciente. Exacto. El multilingüismo, visto así, no solo nos da acceso a más palabras o más culturas, fundamentalmente enriquece y complejiza lo que significa ser uno mismo. Valida esa idea tan bonita y profunda de ser, efectivamente, uno mismo, pero diferente. Y quizá, a través de esa diferencia, ser más completo. Una exploración que sin duda vale la pena continuar.